Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señor Camilo Encalada, ¿qué vimos la clase pasada, por favor? No me contestan, me indican que no están en clases. Señora Encalada, yo le veo que está aquí. A ver, señor Rubio Richard, ¿qué vimos la clase pasada, por favor? Por favor, alce el volumen de su micrófono. No se le escucha nada. A ver, señor Cano. Sobre los hidrocarburos insaturados, Ya, muy sobre bien. los alquenos y así muchas cosas. Y la fórmula así de Ya, muy hexágono, bien. recuerdo. Sí, la clase anterior estábamos hablando sobre los hidrocarburos insaturados, básicamente en el primer grupo que vienen a ser los alquenos, ¿no? Señorita Singaña, ¿cuál es la fórmula general de los alquenos? En SNH2N. Ya, muy bien, sí, SNH2N. Esta fórmula nos indica, ¿no es cierto?, que los hidrógenos van a estar en relación doble, en relación, valga la redundancia, con los carbonos, ¿no es cierto? Sí. Señorita Chicaiza, ¿puede darme la fórmula del meteno o metileno? CH2. No. A ver, señorita Gómez. CH2. No. Señorita Mena. Si mal no recuerdo, Lisen creo que dijo que desde el metileno no existe, sino Exactamente. Yo aclaré una y otra vez que el meteno o metileno no existe. ¿Sí? Que no trabajamos con el carbono 1, sino vamos a trabajar desde el carbono 2, que es el etano, ¿no es cierto? Al transformar al alqueno, se transforma en eteno o etileno. Clarito, hablaba y repetía lo mismo. Si ven que no están pendientes, ¿no? Por eso estoy haciendo estas preguntas. Señor Spin, ¿qué tipo de enlace tiene los alquenos? ¿No? A ver, señorita Suárez Noemí, ¿qué tipo de enlace Doble tenemos? enlace, Perdón, doble enlace. exactamente, tiene enlace doble, ¿no? Esa es la característica principal, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen, ¿no? La fórmula general de los alquenos CnH2n significa que los hidrógenos están en relación doble al comparar con los carbonos, ¿no? La una. La otra tiene doble enlace y vamos a trabajar siempre desde el carbono 2, ¿sí? Que forma prácticamente lo que es el eteno o etileno, ¿sí? Bueno, entonces, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunas características que presentan los hidrocarburos, ¿sí? Tiene básicamente entre carbono y carbono un doble enlace llamado también olefinas, ¿sí? Se llama así porque
forma o tiene una apariencia aceitosa, ¿no? Como ya les dije, la fórmula general CnH2n. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí en la imagen, ¿sí? Que vamos a trabajar siempre con el segundo carbón. Por eso ustedes pueden ver aquí que comenzamos con el número 2, ¿no? El cual nos indica que no vamos a trabajar con el primer carbón. Solamente en los alcanos tenemos ese carbón, ¿no? Que forma básicamente el metano. Entonces aquí tenemos el primero que es el eteno, ¿no es cierto? Cuya fórmula general es C2H4, ¿sí? Entonces la fórmula desarrollada tenemos CH2, ¿no? Doble enlace CH2. Como les decía ayer, ¿no es cierto? Tenemos la misma secuencia, ¿no? A excepción del metano. Tenemos eteno, propeno, buteno, penteno 5, hexeno 6, hepteno 7, octeno 8, noneno 9 y deceno 10. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Tenemos la secuencia, ustedes pueden darse cuenta, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que es la misma secuencia que tenemos acá, ¿no? De los números de carbonos. Si decimos que en la fórmula general tenemos el doble, ¿no es cierto? El doble de 2 es 4, el doble de 3 es 6, el doble de 4 es 8, el doble de 5 es 10 y así sucesivamente, ¿no? Creo que hasta ahí estamos claros, ¿no? Simplemente tenemos que hacer el doble. Carbón 7, doble 14, carbón 8, 16 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces podemos ver ustedes aquí en la fórmula desarrollada, ¿no? Sí, aquí ya nos da una idea, como les decía en la clase de ayer, dónde colocamos el carbón, el doble enlace, ¿no? Aquí tenemos CH2, doble enlace, ¿sí? CH, CH3, ¿sí? Ustedes han de ver esta situación, ¿no? Que aquí, si fuera un alcano, tendríamos CH2, ¿no es cierto? Pero al transformarse en un alqueno, pierde sus dos hidrógenos, ¿no? ¿Sí? Vean, y se transforma en CH2, doble enlace, CH2, enlace simple y CH3. ¿Sí? Entonces vamos a seguir la secuencia. Asimismo, CH2, doble enlace, CH2, ¿sí? Y continuamos. No sé si tienen aquí alguna pregunta. Hasta aquí, ¿no? Cuando hablamos de la fórmula estructural, ¿sí? En la fórmula estructural, ustedes saben, ¿no es cierto? Ponemos primero los dos carbones, ¿no? Si hablamos del eteno, ¿no? ¿Sí? Doble enlace, tenemos H, 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 ¿sí? Y H. ¿Ya? Contamos el número de carbonos, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2. Doble enlace y tenemos 4, ¿no es cierto? Entonces la fórmula del eteno, C2H4. ¿Ya? Entonces así seguimos con el propeno, ¿no? Con el propeno simplemente aumentamos otro carbón. ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula? C3H6, ¿no es cierto? Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se dan cuenta, ¿no? Estos, como les decía, básicamente son los primeros. Y siempre vamos a tener el doble enlace en el primer carbón. ¿Sí? Con el buteno. De igual manera, ¿no? Butano, ¿no es cierto? Tenemos aquí, vean, doble enlace, H, ¿no es cierto? H. Aquí H, H y H. Contamos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, C4, ¿no es cierto? ¿Cuántos hidrógenos tendría que tener? Tendrían que tener 8, ¿no? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. H8.
Sí se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Las formulaciones. ¿Sí? Hagamos del penteno. Simplemente aquí, ¿no? Aumentamos un carbón más. ¿Sí? H y H, ¿no es cierto? Entonces contamos. Penteno sería 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? C5H10. ¿Ya? Sí se dan cuenta, ¿no? Esta, como yo les decía, esta primera parte, ¿no es cierto? Es a base de los alcanos. Si yo le quito este enlace, pongo aquí H, ¿no es cierto? Y H, vean, aquí ya viene a transformarse en un alcano. ¿Sí? Contamos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El penteno, ¿no es cierto? Es el doble en relación a... Tiene 5 carbonos. Los hidrógenos es del doble más 2. ¿Sí? Por eso yo les decía básicamente, si ustedes saben de los alcanos, ¿no es cierto? Vean, simplemente lo demás es fácil. En este caso, los alquenos. Simplemente aquí quitamos los hidrógenos, ¿no es cierto? Y me queda básicamente el alqueno. Y colocamos el doble enlace. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la fórmula condensada, la fórmula estructural y la fórmula desarrollada, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Aquí tenemos otro cuadrito, ¿no? Básicamente. ¿Sí? Aquí si contamos, ¿no es cierto? Vean, aquí tenemos eteno, ¿no? Contamos el número de carbonos. Tenemos 2 carbonos, doble enlace y 4, ¿no es cierto? Porque es el doble. Aquí propeno. Tenemos 3 carbonos. Contamos, ¿no es cierto? Contamos 2 más 1, 3. Y más 3 hidrógenos que tenemos aquí. Tenemos 6 hidrógenos, ¿no? Cuya fórmula, ¿no es cierto? Como pueden ver acá, sí, es C3H6. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Señor Cano, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de esta diapositiva? Ya dice alquenos y cicloalquenos en los compuestos insaturados halogenados, como es el caso del siguiente alqueno, el doble enlace tiene preferencia sobre el halógeno. El carbono del halógeno debe incluirse en la cadena, pero la numeración se inicia por el extremo más cercano al doble enlace, independientemente de la posición del halógeno, a los halógenos presentes en la cadena. Ya, muy amable, gracias. Dentro de los alquenos, al igual que los alquinos, tenemos ciclos, ¿sí? Entonces, tenemos que saber dónde tenemos que formar básicamente o dónde podemos colocar este ciclo, ¿no? Señorita Mena, ¿me ayuda con la lectura de la página número 98, por favor? Nomenclatura de alquenos y alquinos ramificados y cíclicos. Para nombrar los alquenos y alquinos se siguen las siguientes reglas. A. Identificar y enumerar la cadena principal, más larga desde el extremo más cercano a la insaturación. B. En las cadenas cíclicas, el doble y triple enlace siempre se halla entre el carbón 1 y el carbón 2. C. En un ciclo siempre enumerar los carbonos en dirección de la diferencia más cercana a la insaturación. D. Nombrar los radicales de acuerdo con las normas establecidas en la página 76. E. Nombrar al último la cadena principal terminada en eno para los alquenos e ino para los alquinos. ¿Sigo en la parte de abajo o leo el cuadro? Sí, síguele nomás. La parte de abajo. Ya.
Nomenclatura de compuestos con varias insaturaciones. A. Identificar y enumerar la cadena principal desde la insaturación más cercana al extremo. B. Nombrar los radicales de acuerdo con las normas establecidas anteriormente. C. Anteponer los números de los carbonos, donde se encuentran las insaturaciones al prefijo del nombre de la cadena principal. D. Agregar el prefijo multiplicativo antes de los sufijos eno o ino. Bueno, aquí como pueden ver, encontramos, ¿no es cierto?, algunos ejemplos. ¿Sí? Nos pone, dice correcto e incorrecto, ¿no es cierto? Lo que yo les comentaba la otra vez, ¿no? Mejor dicho, la clase de allí, del día lunes, ¿no? Que nosotros debemos prácticamente hacer una correcta cadena, ¿no? Como les decía, si comenzamos de derecha a izquierda o de izquierda hacia derecha. Por eso ustedes pueden ver en la primera imagen, ¿no? Dice correcto el nombre 4-metil 2-penteno. ¿Sí? Entonces, si vamos de nuestro libro, ¿no es cierto? En la cadena que nos está indicando del compuesto, ¿sí? Nos pone a ver, CH2, ¿no es cierto? CH2 raya CH doble enlace CH raya CH CH3, ¿no es cierto? ¿Sí? Y así está el ejemplo. Y hacia abajo tenemos CH3. ¿Ya? Y ahí nos pone, ¿no es cierto?, correcto e incorrecto. ¿Sí? Nos pone que el nombre correcto es 4-metil 2-penteno, ¿no es cierto? Entonces aquí comenzado, si hacemos desde aquí, ¿no es cierto?, dice carbón 1, carbón 2, carbón 3, carbón 4, carbón 5. Pentil o penteno, ¿no? ¿Sí? Puede ser pentileno, perdón. O penteno es el nombre correcto. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces dice 4-metil, 4-metil, 2-penteno. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo, ¿no es cierto?, que este alqueno está formado por 5 carbones y que es un alqueno. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar el doble enlace? En el segundo carbón. ¿Sí? Entonces contamos 1, 2 y encontramos el doble enlace. ¿Ya? Pero además de esto, nos está indicando que vamos a tener en el carbón 4 un grupo metil. ¿Sí? Como ya vimos a clases anteriores, el grupo metil básicamente es el CH3, ¿no? ¿Sí? Ese es el grupo metil. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces ahí vamos a colocar el grupo metil. Tomarán en cuenta una situación, señores estudiantes. Si hubiera estado 2-penteno, ¿sí? Aquí hubiera estado CH2. ¿Ya? Tomarán en cuenta, por favor. Vuelvo y repito. Si es que era solamente 2-penteno, ¿ya? Era la fórmula CH2, raya, CH, doble enlace, CH, raya, CH2, CH3. ¿Ya? ¿Sí? Pero cuando nosotros nos indican que va a estar otro elemento ahí, en este caso el grupo metil, ¿sí? Ahí pierde un hidrógeno, ¿sí? Y por eso queda aquí CH3. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué pierde un hidrógeno? Porque si nosotros hacemos la fórmula estructural, si estaría CH2 aquí, ¿no es cierto? Para no hacer todo el proceso hubiera estado aquí CHH. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros, en este compuesto, en este carbono,
prácticamente estaría saturado, ¿no es cierto? No puedo colocar otro metil, ¿ya? Otro grupo, ¿sí? Entonces, al perder un hidrógeno, ¿no es cierto? Ya me deja un enlace simple, perdón, un enlace libre, ¿sí? Entonces ahí yo puedo colocar el grupo metil, ¿sí? Puedo colocar el grupo metil, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto? Es que estaría saturado, ¿ya? Si yo quiero colocar otro grupo metil, ¿cómo me quedaría aquí? Para que me entiendan. Me quedaría CH2, ¿no es cierto? Y CH3, ¿sí? Entonces, pierde un hidrógeno, ¿no es cierto? En el momento que estamos colocando otro elemento, ¿no es cierto? En este caso, un grupo metil, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? A ver, por favor, ¿quedó claro esta partecita? Listen, perdón, ¿podría repetir esa parte nuevamente, por favor? Ya, verán, les digo, ¿no es cierto? Si estuviéramos hablando de un alqueno, o mejor dicho, del 2-penteno, ¿ya? ¿Sí? La fórmula sería aquí CH2, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ustedes se dieron cuenta que dice 4-metil, ¿sí? 4-metil, ¿ya? ¿Qué significa? Que en el carbón 4, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, va a estar ahí un grupo metil, ¿sí? Ya saben cuál es el radical metil, ¿no? El radical metil es CH3, ¿ya? Si yo colocara de esta manera, ¿no es cierto? Aquí el radical metil no lo pudiera hacer. ¿Por qué? Si yo hago la fórmula estructural, ¿no es cierto? Aquí estaría un hidrógeno arriba y un hidrógeno abajo. Y aquí tendríamos el doble enlace, ¿sí? Entonces aquí me indicaría que la fórmula aquí se encuentra saturada, ¿no es cierto? Porque aquí no podemos ingresar otro elemento o grupo o radical, ¿no es cierto? Entonces, para poder colocar este grupo metil, necesariamente debe perder un hidrógeno, ¿sí? Y por eso en esta fórmula me queda CH, ¿sí? Y me deja un enlace libre. Al dejarme un enlace libre, ¿sí? Aquí ingresa el radical, en este caso CH3, ¿ya? ¿Sí? Si me coloca aquí, digamos que me pone en este caso sería 5-metil, ¿no es cierto? Ya, no era 4-metil, es 5-metil, ¿ya? ¿Qué me queda acá? CH2, aquí tenemos 3 hidrógenos, ¿no es cierto? Aquí quedaría CH2 y acá vendría el CH3, ¿ya? ¿Sí? Si hago de la fórmula, es que para evitarme un poquito de tiempo, ¿no es cierto? No le hago toda la fórmula. Pero aquí, como les digo, tenemos, si hacemos la fórmula estructural, ¿no? Tendríamos aquí H, 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 que me indica, ¿no es cierto?, que tiene 3 carbonos, 3 hidrógenos, perdón. ¿Sí? Entonces, como es, tengo que colocar un radical, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, pierden un hidrógeno para dejarme un enlace libre y entra el radical metil. ¿Ya? Ya quedaría CH2, CH3. ¿Ya? ¿Entendieron esta partecita? ¿Sí? Bueno. En el caso de los ciclos, sí, partimos igual, ¿no es cierto? Esta es una partecita de un ejemplo de ramificada, ¿no es cierto? Porque podemos colocar, ¿no es cierto? Puede irse hacia abajo, ¿sí? Puedes ir acá, CH3,
sería así. CH2, CH2, CH3, ¿no es cierto? Por eso es ramificada, porque de la cadena principal comienza a abrirse hacia abajo. ¿Ya? Cuando hablamos de los ciclos, esto también tiene las mismas características que hablamos cuando hablamos de los ciclos, perdón, de los alcanos. ¿Sí? Y aquí les hago una pregunta. Señorita Mena, ¿tendríamos el ciclo eteno? No, porque se necesita más de 2 carbonos, o sea, sería contando desde el tercero. Exactamente. Entonces se aplica la misma regla, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos un ciclo, ¿no es cierto?, de 3 lados, de 4 lados, ¿sí? De 5 lados, ¿no es cierto? Triángulo, cuadrado, en fin. Porque aquí utilizamos figuras geométricas, ¿sí? Entonces aplicamos la misma regla, ¿no?, de los alcanos, que para formar el ciclo, ¿no es cierto?, básicamente vamos a hacer desde el propano o propeno, ¿no? Sería en este caso. ¿Sí? O propileno. Entonces, de ahí podemos hacer el ciclo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. ¿Esta hora qué hora se acaba? 10:50. Entonces, ahí, la próxima clase continuamos con esto, ¿no? Porque toca explicarles, ya que tenemos 2 minutos. ¿Sí? Entonces, la próxima clase les explico sobre los ciclos alquenos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta la partecita que vimos ahorita? Bueno, ¿quedó claro? Ok.